el tema del sistema nervioso hoy, ¿sí? Nos quedó el sistema nervioso periférico para completar. ¿Ah? No es muy larga la clase, así que... Bueno, les comparto el Power y empezamos. A ver. Bueno, como ustedes no tenemos suerte por ahora de tener presencial, lamentablemente, posiblemente la semana que viene también vamos a estar en lo mismo, ¿no? Creo que posiblemente toda la semana haya paro. Vamos a ver cómo nos organizamos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos la primera parte del sistema nervioso, lo habíamos dividido en dos partes, ¿no? En sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? Es como lo habíamos dividido nosotros. A ver, un poquito. Es como lo habíamos dividido en el sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? Ya vimos cómo está formado el sistema nervioso central desde el punto de vista microscópico. ¿Sí? Habíamos nombrado algo del sistema nervioso periférico, como por ejemplo, qué estructuras lo formaban el sistema nervioso periférico. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguno? ¿Se acuerda cuáles eran las estructuras que constituyen el sistema nervioso periférico? Profe, ¿pueden ser los nervios raquídeos y craneales? Sí. Los nervios raquídeos, craneales y los ganglios y plexos nerviosos, ¿no? Esos son lo que constituye parte del sistema nervioso periférico. Nosotros vamos a ir viendo hoy cómo está formado un nervio desde el punto de vista microscópico, cómo está formado un ganglio y un plexo desde el punto de vista microscópico concretamente. Lo otro que habíamos visto también que existían células gliales dentro del sistema nervioso periférico, como también el sistema nervioso central. Y una de las más conocidas era la célula de Schwann, ¿no? La que sintetizaba la mielina en el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central estaba la... ¿Cuál era? Yo no me acuerdo. A ver. ¿Se acuerdan? ¿Oligodendrocitos? El oligodendrocito, ¿no? Es que es el responsable en el sistema nervioso central. Bueno. Ya sabiendo más o menos, ¿cuál sería la función del sistema nervioso periférico? ¿Alguno me puede decir? ¿Cuál es la función? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué les sirve a ustedes? A ver. El periférico se Sí. podría utilizar, se utiliza para la información del exterior, digamos, lo que Para sería recibir, para para, recibir claro, el para recibir estímulo. la información del tacto, Está de bien, lo que, de la temperatura. está ¿No es bien. como que conecta el sistema nervioso central con el resto del cuerpo? Con Como el que resto del transmite las cuerpo también. informaciones. Sí. O sea,
el sistema nervioso periférico es el que va a recibir todo estímulo, ¿no?, exterior e interior, y lo va a transmitir hacia el sistema nervioso central. Una vez procesada la respuesta en el sistema nervioso central, va a haber una respuesta que va a traer esa respuesta del sistema nervioso periférico hacia el órgano efector, hacia donde tiene que ir, ¿no? Entonces, de recepción y de transmisión de la respuesta es lo que nos sirve el sistema nervioso periférico. Entonces, la función que tiene es recepción de información y transmisión de la respuesta hacia un órgano efector. Como dijeron, va a ser una extensión del sistema nervioso central. Hace rato nombraron, por ejemplo, el mesencéfalo, todos esos lo que tenemos son los pares craneales. De ahí salen los pares craneales. En cambio, de la médula espinal tenemos los nervios raquídeos, ¿no? Esas serían las extensiones del sistema nervioso central. Bueno, sabiendo ya cuál es la función, habíamos dicho que estaba formado el sistema nervioso periférico por los ganglios, plexos y nervios. Vamos a ir describiendo cada uno. Por ejemplo, los ganglios son engrosamientos, son nódulos que van a estar encapsulados por tejido conectivo. Les decía que los ganglios son engrosamientos de nervios sensitivos, principalmente donde vamos a encontrar células nerviosas, como neuronas. ¿Sí? Aparte de las neuronas, vamos a encontrar células gliales dentro de los ganglios. Lo mismo que en los plexos, vamos a encontrar neuronas, sus cuerpos de las neuronas y células gliales, con sus prolongaciones. En cambio, en los nervios, no vamos a encontrar cuerpos neuronales. Simplemente son haces de fibras nerviosas, prolongaciones de fibras nerviosas, que van en sentido paralelo. Dependiendo de la cantidad de haces de fibras, se los va a dividir en filamentos. ¿Ya? Podemos dividirlo en fibras tronco nervioso, cuantos son más gruesos los troncos nerviosos. Y ahora vamos a ir describiendo cada uno de estos, ¿sí? Ya habíamos nombrado los nervios craneales, a los nervios espinales, las fibras nerviosas en base a su función, si entran o salen, se las puede dividir en fibras nerviosas eferentes o motoras, o fibras nerviosas aferentes o sensitivas, ¿sí?, en base a su función. Bueno, como habíamos visto en el sistema nervioso central, el sistema nervioso, el mesencéfalo y la médula estaba protegida por estructuras, ¿no?, envuelta por estructuras. Por ejemplo, las meninges. Habíamos nombrado a las meninges, y las meninges estaban formadas por tejido conectivo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no?, de eso? Cuando hablamos de las meninges, ¿cuáles eran? Bueno, en el sistema nervioso periférico, por ejemplo, los nervios, también van a tener envolturas. No solamente vamos a encontrar células nerviosas, también vamos a encontrar unas envolturas formadas por tejido conjuntivo. ¿Sí? A estas envolturas tienen diferente nombre, depende de su ubicación. Si están envolviendo solo un axón, si están envolviendo varios axones, o si están envolviendo varios filetes nerviosos. Depende de eso, tienen diferentes nombres. Entonces, vamos a encontrar tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo, el conectivo o el colágeno va a ser sintetizado por fibroblastos, o sea que vamos a encontrar fibroblastos, ¿no?, y vasos sanguíneos. ¿Sí? Todo eso es lo que vamos a encontrar en lo que es el sistema nervioso periférico. Bueno, los nervios son un conjunto de axones unidos por medio de un tejido de sostén, ¿eh?, hasta formar un tronco anatómicamente bien definido. Y los nervios pueden ser sensitivos motores en base a la función, pueden estar mielinizados y no mielinizados. En su mayoría, los nervios que vamos a ver son nervios mielinizados, ¿sí? ¿Podemos encontrar nervios no mielinizados? Sí, principalmente en los plexos o ganglios,
algunas de sus prolongaciones no están mielinizadas, ¿sí? Principalmente en estas estructuras. ¿Se acuerdan qué diferencia había entre un nervio mielinizado y un nervio no mielinizado? Desde el punto de vista funcional. ¿Algunos se acuerdan? No podían transmitir como la información. Sería más la velocidad, ¿no? Sí, transmitirla pueden transmitir, pero lo que cambia es la velocidad. Cuando están mielinizadas, la velocidad es mayor. Acuérdense que si no están mielinizadas es como si estuviera un cable de corriente eléctrica, haría cortos, ¿no? Al estar cubierto el cable eléctrico por el plástico, no hace cortos. Entonces la corriente va mucho más. Más o menos sucede lo mismo, ¿sí? Los no mielinizados, su transmisión es mucho más lenta, en cambio los mielinizados son mucho más rápidos. Bueno, vamos a describir primero cómo está formado un nervio, ¿sí? Desde el punto de vista histológico o microscópico. Dijimos que era un conjunto de axones, ¿no? Está formado por axones. Rodeando a cada axón vamos a encontrar la célula de Schwann, que es la que va a sintetizar la mielina. Rodeando a la célula de Schwann, por fuera de la célula de Schwann, vamos a encontrar fibroblastos, que son los que nos van a sintetizar el tejido conectivo. Y a su vez, depende del espesor, del grosor del nervio, vamos a encontrar vasos sanguíneos, capilares, arteriolas, depende del espesor, va a ir cambiando. ¿Sí? Esa más o menos en forma general como está formado un nervio desde el punto de vista microscópico. Si nosotros vemos en esta imagen de microscopía óptica, estamos viendo un tronco nervioso. ¿Sí? Todo esto equivale a un tronco nervioso. Les había dicho que vamos a encontrar envolturas de tejido conectivo como en las meninges. Bueno, cada uno, si ustedes se fijan acá, me están siguiendo, tienen la imagen, ¿no? Perdón, yo no pregunté. Sí, profesor. Bueno, en este tronco nervioso, si ustedes se fijan, por dentro, adentro, si me siguen el pulsor, hay como unas formaciones redondeadas, blanquecinas, como si fueran burbujitas adentro. ¿Lo ven? Que tienen como un núcleo, una zona puntiforme en el medio del blanco ese. Parece una célula con núcleo y citoplasma claro, ¿no? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, Sí. el puntito que está al medio es un axón. ¿Ah? Lo blanco, lo que parece el citoplasma, lo blanco sería la mielina. Acuérdense que la mielina no se colorea. Rodeando a esa mielina está la célula de Schwann. Ahora vamos a ver a mayor aumento cómo se ve. Y por fuera de esa célula de Schwann, rodeando a un axón por fuera, hay tejido conectivo. A ese tejido conectivo se lo conoce como endoneuro. Es un tejido conectivo muy finito, delgadito, que rodea, el endoneuro es lo que rodea. En el medio tiene el axón, rodeando después la mielina, por fuera la célula de Schwann, y rodeando a la célula de Schwann está el endoneuro, que es el tejido conectivo. Entonces, cada una de estas estructuras es un axón con mielina, rodeado por endoneuro. ¿Sí? Varios de estos axones forman un nervio. Sería esto un filete nervioso, ¿no? Donde hay varios axones. Rodeando a estos axones, estos que estamos viendo acá, que es tejido conectivo un poco más grueso que el endoneuro, sería el perineuro, que ya son varias capas de tejido conectivo. Cada uno de estos es el perineuro, que estamos viendo acá. Rodeando a estos tres nervios o filetes nerviosos, tenemos esto que es también tejido conectivo, varias capas, es mucho más grueso, que sería el epineuro. O sea, el epineuro rodea un tronco nervioso. En conjunto, estos tres filetes nerviosos o estos tres nervios forman un tronco nervioso. Y al tronco nervioso rodea el epineuro,
que es un tejido conectivo mucho más grueso por varias capas, vascularizada, y a su vez en el epineuro podemos encontrar, como estamos viendo acá en la imagen, tejido adiposo. Estas bolitas blancas que ven es tejido adiposo. ¿Ah? ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entiende, profesor. Bueno, vamos a seguir igual describiendo cada uno. Bueno, el endoneuro son fibras de colágeno longitudinales que tienen una matriz extracelular formada por glucosaminoglucanos. Vamos a encontrar escasos fibroblastos porque son los que van a sintetizar estas fibras colágeno. Y este endoneuro va a rodear los axones en forma individual a las células de Schwann y va a tener capilares sanguíneos. Eso es lo que más o menos les había mostrado en la imagen. El perineuro rodea grupos de axones y al endoneuro que queda en cada uno de los axones, formando pequeños haces. Y va a estar formado por 7 a 8 capas concéntricas de células aplanadas, que serían los fibroblastos y el tejido conectivo. Por último tenemos el epineuro, que es esa capa más gruesa formando el tronco nervioso. Es una vaina externa del tejido fibrocartilaginoso laxo que reúne varios fascículos nerviosos individuales formando un tronco nervioso. Puede presentar tejido adiposo, dijimos, ahí en la imagen se veía el tejido adiposo, y este ya tiene arteriolas o arterias musculares, son más gruesas, ¿no?, que los capilares, porque van a irrigar lo que es el tronco nervioso. Acá tenemos otra imagen. Esto es un tronco nervioso con el epineuro, perineuro y endoneuro en cada una de las estructuras. Entonces, la fibra nerviosa va a estar formada por axones con correspondientes vainas nerviosas. Vamos a encontrar las células de Schwann rodeando a cada uno de los axones con la síntesis de mielina. ¿Sí? Todo esto es lo que es el sistema nervioso formado por fibras nerviosas, esa red. ¿Vamos? Habíamos dicho que las fibras pueden ser mielínicas y amielínicas, esto vamos a saltar, después léanlo ustedes. Las mielínicas son las que van a tener una conducción mucho más rápida, ¿no? En esta imagen que estamos viendo, les puse este esquemita para que vean a la célula de Schwann. Cómo rodea el axón y cómo sintetiza la mielina la célula de Schwann. En este esquemita más o menos les puedo explicar todo eso. Después tienen explicado acá cada uno cómo va sintetizándose la mielina. Pero en el esquemita les explico cómo es la cosa. En amarillo tenemos el axón, esta célula verde con núcleo que estamos viendo acá, con prolongación de citoplasma, rodea al axón, ¿no?, que es la célula de Schwann. Esta célula verde es la célula de Schwann. Lo abraza o lo rodea al axón y con uno de sus brazos, que vemos en la imagen del medio, lo va a ir rodeando en forma espiralada. ¿Sí? Haciendo varios espirales, como atriccionándolo, apretándolo cada vez más en forma espiralada. Una vez rodeado el axón en forma espiralada, empieza a secretar mielina. Acá en flúor sería la mielina, ¿no? Ese verde flúor es la mielina. Empieza a secretar mielina en capas, como lo había rodeado en forma centrípeta, sucede lo mismo, va formando capas de mielina en forma espiralada. En el medio va a quedar, si ustedes se fijan, parte del citoplasma de la célula de Schwann, como también entre las capas queda algo de citoplasma de la célula de Schwann. Pero por la compresión que cada vez va a ejercer más la célula, estas remanentes de citoplasma de la célula de Schwann van a ser eliminadas por compresión, ¿no? Y queda en contacto directo el axón con la mielina. Por fuera queda la célula de Schwann, la mielina rodeando al axón y en el medio el axón. ¿Ah? Es como queda, más o menos, como sintetiza la mielina y cómo abraza la célula de Schwann al axón. Por fuera, rodeando a esta célula de Schwann, lo que tenemos es el endoneuro,
ese tejido conectivo. ¿Se acuerdan que hemos descrito recién? Bueno, rodeando a todo esto está el endoneuro. Ahora sí quedó más claro, ¿no? Cómo se ubica el endoneuro, me parece. Bueno, entonces ya tenemos. ¿Cómo está formada? ¿Se acuerdan cómo estaba formada la mielina? Por lípidos, ¿no? Una sustancia producida por las células de sostén formado de lípidos. Ya habíamos dicho, las de Schwann en el sistema nervioso periférico, el oligodendrocito en el sistema nervioso central. Ya vi, esta es la explicación cómo se va produciendo el rodeo de la célula de Schwann al axón. Bueno. ¿Se acuerdan que no todo el axón estaba cubierto por mielina? Aparecían áreas desnudas, que se los conocía como nodos o nódulos de Rambier, ¿no? Esas zonas desnudas que no tenían mielina. Acá en el esquemita, si ustedes se fijan, la mielina ven que son capas concéntricas, son varias capas. ¿Sí? Estas áreas desnudas, que son los nódulos de Rambier, también hay una diferencia entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, el oligodendrocito sintetizaba en 2 o 3 axones la mielina. En cambio, la célula de Schwann solo a un axón. Aparte de eso, el oligodendrocito, su citoplasma, no es tan amplio, no tiene tanto citoplasma, por lo que estas zonas del nódulo Rambier quedan completamente desnudas en el sistema nervioso central. ¿Sí? No tienen citoplasma, cobertura de citoplasma ni mielina. En cambio, en el sistema nervioso periférico, estos nódulos de Rambier están no es completamente desnudo, porque parte de su citoplasma de la célula de Schwann lo cubre. No hay mielina, pero hay parte de su citoplasma de la célula de Schwann, ¿no? Esa es otra diferencia entre el nódulo Rambier y del sistema nervioso periférico, la célula de Schwann. ¿Sí? Esto es lo que les estaba explicando. Los periféricos son tan desnudos, mientras que en el sistema nervioso periférico, están cubiertos por citoplasma de la célula de Schwann. ¿Me están siguiendo? ¿O se me fueron? Sí, perfecto. Como no los veo, es un silencio. Bueno, este es un oligodendrocito como sintetiza a varios axones, ¿no? Rodea también, pero en diferente manera. Bueno. Eso es como está formado un nervio. Ahora vamos a ver cómo es un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es muy parecido al plexo, pero el plexo no tiene una cobertura externa, como no tiene una cápsula. En cambio, el ganglio sí tiene una cápsula de tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, el ganglio son agrupaciones periféricas de cuerpos celulares, nerviosas, junto con axones aferentes y eferentes y células gliales de sostén. ¿Sí? Eso es como está formado un ganglio, como también un plexo. ¿Sí? Cuando hablamos de cuerpos celulares nerviosos, estamos hablando de neuronas. ¿Ah? Los ganglios pueden ser sensitivos o motores o autónomos. ¿Ya? Esta es una imagen de microscopía de un ganglio. ¿Ya? Estos son los cuerpos de las células nerviosas o cuerpos neuronales, o somas. ¿Se acuerdan de cómo se describía una neurona? Bueno, este es el cuerpo, su citoplasma, su núcleo y nucleolo. Todas estas células tienen lo mismo, citoplasma, núcleo y nucleolo. Dependiendo, estamos viendo una imagen plana, normalmente el ganglio es redondeado, ovalado, o sea, es tridimensional. Por eso en algunas de estas células no vemos el núcleo, no se ven, depende del corte cómo los agarra, ¿no? El resto que estamos viendo, este tejido de sostén, va a estar formado por tejido conectivo. Algunas de estas células elongadas son fibroblastos, otras son células gliales, ¿sí?
Algunas van a ser de células de Schwann porque están revistiendo algunas prolongaciones citoplasmáticas de estas neuronas o de estas neuronas, ¿sí? Como pueden ser parte del axón o de la dendrita. Algunas de estas células son células de Schwann. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a las neuronas las dividíamos en base a su prolongación en 3? Neuronas monopolares, bipolares y multipolares. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del sistema nervioso central. ¿O no se acuerdan? Sí, sí. Bueno, yo les había nombrado cuando dijimos las monopolares dónde encontrábamos, las bipolares dónde se encontraban y las multipolares dónde era más frecuente de ver. Estas neuronas, ¿se acuerdan en base a esa prolongación cuáles serían? En base a sus prolongaciones. Las multipolares, ¿se acuerdan que encontrábamos principalmente en el sistema nervioso central? ¿No? Las bipolares, ¿en dónde encontrábamos? ¿Alguno se acuerda? Si hay silencio, no. En los órganos de los sentidos, principalmente. ¿Ya? Las bipolares. Las monopolares las vamos a encontrar principalmente en los ganglios sensitivos. Estos serían monopolares. No sé si ustedes se acuerdan de la imagen de las monopolares. Salía de un solo lugar una prolongación, después se bifurcaba en forma de T o de Y, porque uno era la dendrita, que recibía la información y metía dentro del cuerpo de la neurona, y otra era el axón que salía, ¿no? Bueno, estas son las monopolares, en los ganglios sensitivos principalmente. ¿Está? ¿Vamos a encontrar neuronas multipolares? Sí. ¿Dónde? En los ganglios motores. Los ganglios que van a movilizar músculo, en esos vamos a encontrar neuronas multipolares. Bueno, los ganglios sensitivos, los cuerpos de las neuronas de estos ganglios no reciben sinapsis, solo presentan prolongaciones centrales y periféricas, formando en forma de T o Y, que serían las monopolares. Una prolongación se dirige hacia el órgano receptor, que sería cuando se bifurca, y la otra más corta hacia el sistema nervioso central. Están relacionadas principalmente con los nervios craneales, 5, 7, 9 y 10, y cada uno de los nervios raquídeos con origen en la médula espinal. Los ganglios de los nervios raquídeos se llaman también ganglios de la raíz dorsal. Estamos hablando de ganglios sensitivos. Acuérdense que no hay sinapsis a este nivel. En cambio, los ganglios autónomos, vamos a encontrar sinapsis, contienen interneuronas que son las que van a hacer la sinapsis, vamos a encontrar células o neuronas multipolares. ¿Por qué les había dicho? Porque promueven músculos, ¿no? Porque tienen una función motora, lo que va a producir una contracción de los músculos lisocardíacos o de las glándulas para que secreten. ¿Sí? A su vez reciben fibras sensitivas provenientes de las vísceras. Esa es la diferencia entre un ganglio sensitivo y un ganglio autónomo. Bueno, el plexo, les había dicho que tiene las mismas características, solamente que no tiene cápsula. Los plexos vamos a encontrar, ustedes vieron el año pasado el plexo de Auerbach semioentérico en el tubo digestivo. ¿No? ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? Bueno, en esta imagen de microscopía que tenemos acá, ya lo habíamos visto hace rato, tenemos un tronco nervioso con cada uno de los axones, su mielina, la célula de Schwann, el endoneuro, perineuro, epineuro, que sería esto que está más grueso, ¿no? Cada uno. Esto es un nervio, ¿sí? Un nervio, esto es tejido conectivo, el nervio simplemente es esto que está indicando la flecha. Algunas de estas células se prolongan, que son células de Schwann, otros son fibroblastos, ¿ya? Acá tienen otra imagen de lo que es un nervio con descripción. El perineuro
cada uno de estos. El epineuro, acuérdense que está rodeando a cada uno de estos axones, ¿sí? Sería el epineuro, esto que es más grueso, el tejido conectivo, que donde tiene los vasitos sanguíneos, tiene tejido adiposo. La mielina les había dicho que son estos globitos blancos que estamos viendo acá. Acá tienen nervios, otro corte. Después tienen los ganglios, ¿no? El ganglio con las neuronas esas monopolares, con su citoplasma, núcleo, nucleolo, el tejido conectivo, donde vamos a encontrar, acuérdense, células gliales o satélites. También vamos a encontrar fibroblastos, tejido conectivo, todo eso. Acá en estas dos imágenes tenemos un plexo nervioso de tubo digestivo o de Auerbach, en este caso, donde tenemos células ganglionares también, que son neuronas, esto que estamos viendo acá, las células gliales. Este es el plexo. Esto es músculo, acuérdense que se encuentra en la pared muscular del tubo digestivo, ¿no? Y también tenemos el mioentérico que está en la submucosa. Este es otro ganglio con sus células ganglionares. Si tenemos tiempo, si nos da tiempo para ver otro día, cuando vean microscopía en algún TP, a ver si lo vemos, pues todas estas estructuras tenemos para ver en el microscopio. Lamento por justo ustedes los del jueves no estamos pudiendo ver microscopía, por ahí los del martes sí están aprovechando para ver eso. ¿Ah? Bueno, eso sería la clase de hoy. ¿Sí? No es muy larga, es más que todo para completar lo que es el sistema nervioso. ¿Ah? La semana que viene, dependiendo cómo va a ser, si hay presencial o virtual, no va a ser mucho problema porque no tiene práctico la clase de embriología, ¿sí? De género. Es más embriología, sería más teórico, ¿no? Si es virtual, no va a haber mucho drama para la parte práctica. Así que cualquier cosa en base a lo que vaya sucediendo, nos comunicamos, les voy informando si es virtual o presencial. ¿De acuerdo? Por hoy sería eso. Ahora se lo subo la clase ya. Gracias, profe. ¿Listo? Gracias, profe. Nos Listo, vemos.